Buenos días, muchas gracias Alide por la invitación. Vamos a ver si podemos cumplir con la consigna que nos propusieron hoy en un panel donde, digamos, de alguna manera queremos acercar una reflexión sobre el tema innovativo y me van a permitir al final, como en el caso del movimiento, que el movimiento se demuestra andando, la innovación se demuestra innovando, les vamos a contar algo de lo que hemos hecho en esta línea, digamos, después de hacer quizá una reflexión introductoria a la que hoy nos convocaron, ¿no? Yo creo que el tema de innovación últimamente es uno de los temas más taquilleros en términos comunicacionales, en los medios, en la prensa, y me parece a mí que no, digamos, estamos exentos de explicar la importancia del asunto. Ahora, me parece que hay demasiada reflexión, quizá está muy concentrada la reflexión en las consecuencias que está teniendo el cambio tecnológico y la innovación en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Que la está transformando día a día, permanentemente, y realmente nos asombramos de alguna manera cómo nos hace vivir distintas vidas en un corto plazo de tiempo, cómo nos transforma el contexto, nuestras conductas sociales, nuestras relaciones sociales, los niveles de productividad, destruye viejas industrias y construye otras, etcétera. Pero quizá, digamos, no estamos haciendo, creo yo, el suficiente esfuerzo en reflexionar sobre qué tipo de sociedades, qué tipo de entornos, qué tipo de ambientes construyen esas sociedades innovadoras. O sea, de alguna manera, pasar de ser pasivos actores y de alguna manera a veces también sufrientes actores, no solamente aquellos que podemos aprovecharnos de la innovación, y poder ponernos del lado de aquellos que somos capaces de construir una sociedad, sectores productivos, una agroindustria innovadora, ¿no? Porque cuando uno observa el panorama de la innovación en el mundo, ve que en realidad la innovación proviene de algunos pocos puntos, ¿no? O sea, no es que la innovación está homogéneamente distribuida en todo el planeta de manera igual y en cada punto uno ve puntos donde prácticamente casi no provienen innovaciones, al menos significativas de las que uno tenga noticias, y ve otros puntos donde casi no hay innovación que no provenga de ese lugar, ¿no es cierto? Entonces la innovación evidentemente tiene alguna relación con lo espacial, con la construcción de entornos sociales, de relaciones entre los individuos, con relación de algo que, en relación con algo que en algunos países se han empezado a ocupar, que es la construcción de sistemas de innovación. Digamos, la construcción de sistemas donde uno pueda contar con un esquema general de incentivos, con un esquema general de estímulos, con un esquema general de capacidades y de accesibilidad a bienes, a mecanismos de financiamiento, a diferentes elementos que hacen que naturalmente los individuos innoven sin despeinarse, y en otros lugares donde los individuos intentan resolver los problemas a través de innovaciones y les cuesta muchísimo lograrlo. Yo creo que en el sector de agronegocios en la Argentina se ha venido, y me parece que está ya, digamos, bastante maduro, construyendo un sistema de innovación relevante, interesante, y creo que las pruebas y las evidencias de los incrementos de productividad, por ejemplo, en sectores como el granario, nos eximen de explicaciones, ¿no? Ahora, de todas maneras, estos sistemas de innovación también deben estar preocupados por no ser víctimas del éxito. O sea, normalmente uno de los principales problemas que tenemos muchas veces no es que nos vaya mal, sino que también es que nos vaya bien. Y cuando nos va bien, tendemos a ser conformistas. Cuando nos va bien, tendemos a quedarnos tranquilos, tendemos a disfrutar de esa bondad y a pensar que ya nos ganamos el cielo y a partir de ahora nos tiramos a hacer la plancha y la cosa sigue y va a seguir bien indefinidamente. Pero como sabemos, los otros también juegan, y como los otros también juegan, tenemos que estar permanentemente, digamos, uno de los grandes problemas de la innovación, como uno de los grandes problemas del éxito, no es alcanzarlo, sino es sostenerse. O sea, cuando uno mira la lista de las empresas más exitosas que hacen revistas como la Forbes en los últimos 100 años y empieza a buscar números para atrás, encuentra que muchas de las más exitosas ya no existen, ¿no? Y muchas que no existían ni estaban en el radar de nadie, hoy en día son las más exitosas. Y este proceso de destrucción creativa permanente que existe en los sistemas o en las economías dinámicas es algo que uno lo tiene que mirar especialmente cuando está en algún buen momento, y de alguna manera creo yo que también vale para un sistema de innovación exitoso como el de agronegocios, especialmente porque si nosotros observamos, yo diría, el contexto global, ¿no?
vamos al segundo punto quizá de la innovación importante, y es que normalmente uno diría la innovación es casi como hija de dos grandes elementos, ¿no? El primer elemento importante es la necesidad. O sea, normalmente no es que nos despertamos a la mañana y queremos ser innovadores, sino que innovamos porque queremos resolver un problema. Tenemos enfrente algo que atender, que resolver, que no encontramos el modo de hacerlo y tenemos que hacer las cosas de un modo diferente. Y ese hacer las cosas de un modo diferente es el origen de una cantidad de actividades que si estamos dispuestos mentalmente y contamos con el entorno adecuado, vamos a poder llevar adelante. Y hay otro tipo de innovación que es quizá yo diría la innovación creativa, aquella gente que no por necesidad, sino quizá por imaginación nos propone mundos distintos. No necesariamente quizá las relaciones sociales que estamos estableciendo hoy a través de las redes sociales o de los nuevos instrumentos y herramientas de comunicación eran una necesidad de la humanidad. Probablemente podríamos haber ido por otro camino, pero algunos seres muy creativos, algunos seres muy perceptivos y quizá que van que son capaces de mirar muy adentro en las conductas sociales y en las posibilidades del ser humano, nos propusieron, inventaron cosas y nos llevaron por ese camino. Yo diría, en el agro tenemos, o en el sector agroindustrial especialmente, y creo que afortunadamente tenemos una agenda mucho más marcada por la necesidad, es casi como el sector energético. No es que la creatividad no importe aquí, no es que no podamos proponer mundos diferentes desde el agro, podemos hacerlo. Pero sí creo que hay concretamente una agenda marcada para el sector de los agronegocios desde el contexto internacional, que es esta cosa que 300 veces y en 400 me voy a eximir también de explicarlo o de contarlo, que es el gran desafío, digamos, de la humanidad de alimentar en el 2050 a casi 10.000 millones de personas, ¿no? O sea, cada vez con menos tierra, con recursos naturales que se agotan, que cada vez estamos inclusive en muchos de ellos poniéndolos en peligro, o sea que tenemos que, en definitiva, en nuestra agenda, la necesidad de incrementar la productividad en niveles dramáticos, formidables, extraordinarios, pero además ahora tenemos que hacerlo de un modo sostenible. No lo podemos hacer, digamos, quizá con muchos de los modelos como los que hemos venido haciéndolos hasta ahora. Hasta ahora hemos venido derrotando a Malthus en diferentes y sucesivas revoluciones en la agroindustria. Lo derrotamos primero ganando más tierras, lo derrotamos después incorporando tierras a la producción, lo derrotamos después mecanizando, incorporando agroquímicos, la biotecnología, en la Argentina, digamos, los nuevos modelos y sistemas de producción, no solamente el lado tecnológico, digamos, el nuevo paquete tecnológico, sino también lo que es las nuevas formas de organización de la producción. Una de las grandes fuentes de innovación que no está solo en la tecnología, ¿no es cierto? Nosotros, o sea, el mundo no solamente se va a transformar por el incremento de productividad en términos tecnológicos, sino que hace poco estuvimos con Gustavo, con Frontec, nos contrataron para hacer un trabajo en la India, y claro, cuando uno va a esos países que son tan importantes en términos agrícolas y ve que la organización de la producción está hecha sobre un promedio nacional de tierras por productor de 1.2 hectáreas, y ve cómo los productores ahí empiezan a innovar, especialmente en lo organizacional, en un contexto donde la gente tiene 1 hectárea, a buscar nuevas formas de organización de la producción más eficientes o con más chances de productividad, ¿no? Y cada productor lo hace de modo individual buscando, digamos, rentabilidad, buscando beneficio, buscando sobrevivir, pero en el sistema lo que están produciendo es una transformación organizacional de proporciones, ¿no? Pero en verdad, la otra gran fuente que tenemos, y quizá la que más corresponde a nuestro contexto, es la fuente, digamos, de la utilización de nuevas herramientas tecnológicas. La construcción de un nuevo paradigma tecnológico de producción agroindustrial que nos permita resolver el problema de la cuadratura del círculo, que es incrementar significativamente la productividad junto a el hecho de también mantener niveles de sostenibilidad en el largo plazo. Y para eso, como decíamos, es necesario y se impone, y aquí vamos a hablar algo de esto de que la innovación se demuestre innovando, de lo que hemos tratado de hacer nosotros para empujar en la dirección de resolver esto que, digamos así genéricamente, llamamos la cuadratura del círculo, ¿no? El problema es en la Edad Media que se planteaban de ver cómo podían poner todos cuadraditos adentro de un círculo y cada vez los hacían más chiquititos, pero siempre les quedaba en el borde un cuadradito que no entraba en el círculo, ¿no? Bueno, aquí pareciera que es un problema similar al que tenemos, pero en verdad, digamos,
justamente la ruptura de este dilema va a venir de un approach, y está viniendo, de un approach y de un abordaje absolutamente distinto, yo diría, o novedoso sobre, digamos, cómo atender. Y pensamos que en este sentido y en esta dirección estamos trabajando ya desde hace 4 años en Frontec, y esto es lo que le queríamos ahora contar. Como siempre, toda innovación no empieza en lo tecnológico, empieza en lo organizacional. O sea, quizá aquí la primer gran innovación de Frontec, y siguiendo en línea con lo que estábamos diciendo, proviene del hecho de juntar 2 sapos de diferentes pozos, ¿no? O sea, algún día de hace 4 años, Gustavo, la gente del Grupo de los Grobos, se acercó a INVAP y nos dijo: nos parece que lo que tienen ustedes puede ayudar a lo que necesitamos resolver nosotros, y ahí empezó todo un diálogo de cómo mezclar 2 cosas que en nuestro país no estaban muy mezcladas, y además que en nuestro país se hacen bien, porque en nuestro país se hacen muchas cosas bien, digamos, y a veces lo que necesitamos para hacer cosas mejor es mezclar cosas que se hacen bien para hacer algo diferente, ¿no? Y en este caso, no les voy a hablar del Grupo Los Grobos, digamos, ustedes ya los conocen, gente que, digamos, líderes en el mundo de los agronegocios en nuestro país, en materia de producción, en materia de servicios. Digamos, sí les voy a contar un poquito de la empresa de la cual yo provengo. Ahora soy el gerente general de INVAP, pero yo venía de esta empresa INVAP, que es una empresa que se ha dedicado a tecnología, especialmente primero en el área nuclear, en los últimos años muy fuertemente en el área satelital. Se han construido 4 satélites de observación de la Tierra, 2 de comunicaciones. Actualmente, especialmente esto bajo un plan liderado por la Agencia Espacial Argentina, por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, se está haciendo algo que es revolucionario. Yo creo que el agro está iniciando un camino asombroso con esto, que es la construcción de satélites radar. Satélites que ya no toman la respuesta espectral de las plantas, que es la respuesta, digamos, de las plantas a la energía del sol, lo que es visible, sino que satélites que envían una señal radar y reciben una respuesta, y en el análisis de esa información uno puede empezar a saber cosas que no sabe mirando imágenes ópticas. Por ejemplo, empezar a medir la humedad en el suelo. Y estas cosas no hay muchos países. Sobre estos satélites hay 2 países solamente que tienen satélites de este tipo, y la Argentina está en condiciones el año que viene de largar algo así. Bueno, se mezclaron estos dos bichos y nació un nuevo bicho, y estamos tratando, siempre al principio nos preguntábamos, como en todos los temas de híbridos, si el hijo iba a ser mejor que los padres, o por ahí a veces, porque también uno puede mezclar 2 cosas y salir una porquería, ¿no? Pensamos que afortunadamente estamos tratando de no sacar lo mejor de cada uno, sino especialmente hacer algo diferente, que es lo que hay que hacer, digamos, cuando uno quiere resolver un problema, ¿no? Ya conocemos el chiste sobre ese punto. Y eso diferente que hicimos tiene que ver con esto. O sea, ya desde hace unos años ha empezado la robotización en el agro. O sea, una fertilizadora variable o una máquina de aplicación de semillas, de aplicación de semilla variable, es un robot. Todavía no tiene una gran inteligencia, no tiene una gran capacidad, digamos, qué sé yo, pero ya estamos viendo cosas asombrosas. Vemos de estas máquinas que pueden, por ejemplo, sembrar diferentes híbridos, no solamente variar la densidad de siembra a punto del lote, ¿no es cierto? Las fertilizadoras pueden variar. Este proceso es un proceso que se va a seguir profundizando, el hecho de que las máquinas van a ser cada vez más inteligentes. Ahora nosotros decimos, y de algún modo tratamos de ponernos del otro lado, que es, para que estas máquinas actúen bien, lo que necesitamos es dotarlas cada vez más de información inteligente que le permitan saber qué híbrido va en cada zona, o qué densidad de semilla va en cada zona, o qué cantidad de fertilizante tenemos que poner en cada zona. Y este hecho de le permitan saber nos lleva a lo que yo diría es la gran pata de la transformación de la agricultura de precisión, que es lo que hoy en día se llama la agricultura digital o el digital farming. Esto es utilizar las grandes cantidades de información que se disponen, digamos, sobre la historia, sobre el clima en el agro, para tomar cada vez mejores decisiones. Porque hoy sabemos, y lo puede decir cualquier persona de una compañía de insumos, que el aprovechamiento que estamos haciendo, por ejemplo, de muchos materiales genéticos es bajísimo. Del mismo modo que subaprovechamos la maquinaria, subaprovechamos los materiales genéticos porque no ponemos el material genético adecuado en cada parte del lote, digamos, que lograría su mejor expresión, o peor que eso. Necesitamos, además, para que ese material se exprese de la mejor manera, mezclarlo, por ejemplo, con determinada dosis de aplicaciones agroquímicas para que pueda expresarse de este modo, del mejor modo.
Entonces, digamos, lo que nosotros justamente intentamos hacer y estamos haciendo, digamos, ya estamos comercializando, no es que estamos en modo de prueba, después de casi 4 años de desarrollo ya estamos en una etapa comercial, es justamente ofrecerle al productor la capacidad y la posibilidad de, basado en grandes cantidades de información, de tomar mejores decisiones para, combinando los datos con la capacidad de las máquinas de hacer aplicaciones sitio específicas, poder, digamos, ganar en productividad, ganar especialmente y ganar finalmente en términos de rentabilidad. O sea, nuestros productos nos permiten a un productor ambientar, o sea, identificar el potencial productivo de cada pedazo del lote, de cada parte del lote. ¿Para qué? Para, en primer lugar, por ejemplo, definir nuevas estrategias de manejo. Ahora mis lotes no lo voy a manejar todo igual, o mi campo no lo voy a manejar todo igual. Voy a hacer determinado tipo de rotaciones en determinadas zonas del campo, voy a redefinir mis lotes, o aún no redefiniendo mis lotes, voy a lograr que en cada parte de mi lote combinar, por ejemplo, las cantidades de insumos apropiadas para lograr y conseguir mejores rendimientos. Le vamos a permitir también, y tenemos, hacer prescripciones. Esto es, prescripciones asistidas, apoyar la decisión de tomar prescripciones basados en modelos de simulación agronómica que corren 40 años de información 40 años de información climática para cada serie de suelo, simulando y usando datos de ensayos y creando, como tienen hoy en día, capacidad para esto, ¿no es cierto? O permitirles, en base a estos modelos de simulación, fertilizar o inclusive variar, digamos, definir densidades de semilla, tipos de híbridos a aplicar en cada zona, monitorear cultivos con imágenes semanales, permitirles decir, por ejemplo, identificar en qué partes del lote el cultivo no está creciendo apropiadamente. Y entonces indicar ese punto, aunque todavía hoy no podemos saber cuál es la causa del problema, podemos saber que ahí hay potencialmente un problema. Entonces vamos y miramos y muchas veces podemos atacar esos problemas antes que sean mayores, o podemos, por ejemplo, controlar las aplicaciones que hicieron los proveedores en base a este tipo de información, y finalmente hacer un análisis. Esto es poner en valor los monitores de rendimiento, los mapas de rendimiento que existen hace años, ponerlos juntos todos en un sistema y de esa manera permitirle al productor al final de la campaña ver si las decisiones que tomó son las adecuadas, poder mejorar a la siguiente. Y esto hoy en día no es, yo diría, algo de futuro, sino que es algo que está sucediendo, y no solamente que está sucediendo en la Argentina, está sucediendo, como los ejemplos que tenemos aquí, en un productor de Río Cuarto que puede lograr, con una estrategia puramente estática de ahorro, ahorrar $30 por hectárea al cambiar densidades de semilla y aplicación sitio específica de fertilizantes. Y todo esto basado, yo diría de nuevo, y finalmente para cerrar, en lo que llamamos la agricultura digital. Esto es la aplicación de enormes cantidades de datos para tomar mejores decisiones en el agro, para explotar los paquetes tecnológicos que existen y potenciarlos. El producto nuestro de ambientaciones que aquí, digamos, tratamos de mostrarles, es un producto que utiliza 7 millones de datos para definir e identificar los ambientes adentro de un lote. El producto nuestro de prescripciones, como decía, son productos que están basados en correr grandes cantidades de datos con modelos de simulación. Esta gran transformación es posible porque uno hoy en día puede mezclar lo que ya teníamos de la ciencia agronómica, no necesitamos todavía mucha más ciencia, podemos sacar mucho más provecho de toda la ciencia agronómica que ya teníamos con las nuevas tecnologías del censado remoto, esto es de poder monitorear grandes cantidades y grandes superficies desde lejos, fácilmente y de un modo muy barato, y especialmente con todas las nuevas tecnologías de procesamiento informático. Hay una enorme revolución en lo que hoy en día se ha dado a llamar de un modo muy simplificado la Big Data, que no es solo la Big Data, en realidad es el procesamiento de grandes cantidades de datos usando herramientas que nos permiten ver cosas que el ojo humano no ve, procesar cosas que el ojo humano no es capaz, digamos, de entender. Bueno, me parece que me excedí. Espero que el mensaje haya quedado claro y muchas gracias.